Hola muchachos, ¿cómo están? Continuando pues con este capítulo del Home Load Calculation, un capítulo que nos compete mucho a todos como electricistas residenciales. Eh, el video pasado hablábamos de cómo calcular la cantidad de breakers regulares. No se les olvide que los breakers regulares son los donde conectamos el televisor, el Alexa, los appliances normales, más no los appliances especiales o las áreas consideradas especiales para el código, que son las que dice el código 210.11c 1, 2, 3 y en el 2024 agregaron un cuarto. Que nos habla que a esas áreas que nos dice ahí debemos ponerle breaker de 20 amperes, pero no vamos a hablar de eso ahorita. Ahorita lo que nos compete es continuar con ese proceso de cómo debemos calcular las cargas para poder obtener el tamaño del servicio de una casa. ¿Sí? Y es que está dividido más o menos, dependiendo del libro guía que ustedes adopten, está dividido en 3, 4, 5, hasta 7 pasos he llegado a ver yo en el cálculo. En mi caso solamente les voy a dar 4 pasos, es como yo lo aprendí, como me lo enseñaron a mí. Y pues después de ver los diferentes métodos me parece pues el más eficiente también. No es un mal método. La clase pasada vimos cómo se calcula la cantidad de breakers dependiendo del área, ¿sí? De breakers para general lighting dependiendo del área de la casa. Pero no hemos visto cómo calculamos el general lighting load. En esta clase la palabra clave va a ser esta, load, que es la carga, para poder tenerla como carga, para poder sumársela al final de nuestras cuentas y poder saber cuál va a ser el tamaño de ese servicio, de ese service rating, para poder eh, hacer la instalación correcta de nuestra casa. Y es que, de nuevo, la dinámica es la misma. Voy a citar los artículos, de pronto les doy un esbozo de lo que dice el artículo, ustedes van a dar un voto de confianza de que lo que les estoy diciendo es correcto. Mis estudiantes saben que generalmente lo que les digo, el código está ahí cuando cito los artículos, entonces ustedes me van a creer, ¿sí? Me van a creer que lo que les estoy diciendo es correcto y por favor van a seguir estos pasos, muchachos, ¿sí? Seguir estos pasos de manera correcta los va a acercar a ser mejores electricistas, más estructurados, más profesionales al momento de simplemente llegar a una casa y decir, no, pues esta casa como que le ponemos un servicio de 100 amperes, ¿no? Porque llevo 20 años siendo electricista y me ha funcionado. No, no más con eso, muchachos, no más, no más. ¿Sí? El objetivo es que seamos metódicos, que seamos estructurados, que sigamos los criterios del código eléctrico del país donde estamos trabajando. En ese orden de ideas continuamos. ¿Recuerdan el ejercicio pasado? Usamos un apartamento o una casa pequeña que tenía un área de 1250 pies cuadrados y decíamos que esa era el área habitable y que no estaba incluido pues ni open porches, ni garajes, ni áreas sin terminar, ni espacios no definidos para su futuro uso habitable. Teniendo en cuenta que estos 1250 pies son el área habitable de esta casa, pues también habíamos dicho que lo multiplicábamos por 3 voltiamperes sobre pie cuadrado, con el objetivo de eliminar los pies cuadrados y que nos queden solamente los voltiamperes. Nos daba también que esos 1250 por 3 nos daba un total de 3750 voltiamperes. Entonces podríamos decir que la carga base para una casa de 1250 pies cuadrados de área va a ser 3750 voltiamperes. Muchachos, si ustedes revisan el código y revisan los diferentes tipos de edificaciones a las que el código trata e intenta suministrar la información eléctrica, lo que define una casa, que ya les dije en la clase pasada, para el código la casa es mencionada como dwelling unit. Esto para el código es unidad residencial. Entonces, ¿qué define una casa de una oficina o de un bar o de un restaurante? ¿Sí? Es que la casa, aparte de tener áreas habitables como dormitorios, baños, living room, dining room, a la casa la define la cocina. ¿Sí? La cocina es la que hace que esa casa sea una casa y no un apartamento de hotel o un cuarto de hotel. ¿Sí? Es lo que define que le demos el tratamiento que le vamos a dar el día de hoy porque es lo que manda el código. Entonces, sabiendo pues que es una casa,
sabiendo que al ser una casa le multiplicamos el área por 3 y nos va a dar esta potencia base, el código dice que a nuestra unidad residencial, por cada cocina, escúchenme bien, por cada cocina vamos a tener mínimo 2 circuitos llamados Small Appliances. Cada circuito va a tener una potencia de 1500 voltiamperes. Ok, o sea que son 2 circuitos, eso quiere decir que serían 3000 voltiamperes. Que serían 2 circuitos de 1500 voltiamperes cada uno. Y su nombre es Small Appliances. ¿Eso dónde está? Esto está cubierto en el artículo 220.52a y se llama así, Small Appliances. El artículo dice lo que les acabo de explicar, que por cada cocina vamos a agregar un total de 2 circuitos de 1500 voltiamperes como está especificado en el artículo 210.11c1 y los vamos a llamar Small Appliances. El mismo artículo también dice que vamos a agregar este cálculo a nuestro cálculo de General Lighting o que este cálculo puede estar agregado, anexado al cálculo de General Lighting, como lo estamos haciendo. ¿Qué más dice el código? El código dice que también vamos a agregar al menos un circuito, ¿sí? Al menos un circuito de 1500 voltiamperes. Y a ese circuito lo vamos a llamar laundry. Y ese circuito debe estar acorde a lo que dice el artículo 210.11c2, si no estoy equivocado. ¿Ya? Igual los artículos yo les voy a poner copias en el video. Van a tener una pequeña copia y ustedes lo van a leer. ¿Qué dice el artículo? Que según el artículo 210.11c2 vamos a agregar un circuito, al menos un circuito, de 1500 voltiamperes y se va a llamar laundry. ¿Sí? Entonces, al menos uno de 1500 voltiamperes. Entonces, si tenemos 2 laundries o 2 cuartos de lavandería, o es una casa con 2 cuartos de lavado, o sea, una casa doble puede ser, pues serían 3000. Al igual que si tuviéramos 2 cocinas, pues no sería 3000, sino sería 6000. Por cada cocina 3000, por cada cuarto de lavandería 1500 mínimo, muchachos. Mínimo. Acuérdense que les estamos dando valores mínimos. No es que si usted está llegando a una casa muy grande, está instalando un cuarto de lavandería del tamaño de una habitación y los equipos en el catálogo de appliances a instalar en esa casa, tenemos un equipo muy grande, vamos a ponerle solamente uno de 1500, no. El código está diciendo que es el valor mínimo. Usted como electricista debe tener el criterio de decir, uy, ese appliance está muy grande, vamos a atender para conectar ese equipo un circuito de 3000 voltiamperes. No, necesito poner un breaker de 30 amperes para esa lavadora. Hombre, lo instalamos. O sea, es nuestro criterio. Lo que tenemos que saber son los valores mínimos requeridos para el código. Lo que el código nos exige como mínimo. Entonces, bueno, y este artículo que me dice lo del laundry, ¿cuál es, Andrés? Sí, es el artículo 220.52b. Y se llama así, laundry. Y también remata en la parte final diciendo que este cálculo lo podemos anexar al cálculo final de General Lighting. Entonces, esto es todo lo obligatorio, muchachos. Yo le llamo los circuitos obligatorios. A esto de aquí le llamo potencia base. Y a estos que ponemos acá le pongo, le llamo yo, o le enseño a mis estudiantes que son los circuitos obligatorios. Entonces, no siendo más y ya cumpliendo con los obligatorios, y por favor con una calculadora a la mano para que no volvamos a cometer errores, como mi video pasado que tuve que borrarlo, pues vamos a sumar esas potencias. Entonces tenemos 3750 más 3000 más 1500. Entonces tenemos una potencia a la que yo llamo potencia total de 8250 voltiamperes. ¿Y por qué la llamo potencia total? Pues porque ya reúne todos los valores de potencia que vamos a instalarle a nuestra casa como mínimo. Entonces ya estamos dando un paso más estructurado, estamos siendo mucho más técnicos al momento de calcular nuestra casa. ¿Qué sigue, muchachos? Hasta aquí es como la primera sección, que es lo que acabamos de hacer y les acabo de explicar. Pero lo que vamos a hacer de aquí para abajo es aplicar los factores de demanda. ¿Y qué son los factores de demanda? Los factores de demanda es
más o menos el porcentaje estadístico, porque así funciona, como una estadística. Es el porcentaje estadístico que nos va a decir de esta potencia cuánto vamos a usar al 100% y cuánto vamos a usar al porcentaje que demande el código. Y bueno, ¿qué nos dice el código? Entonces los invito que por favor consulten la tabla 220.42. Básicamente la tabla se llama así, General Lighting Demand Factors. Así se llama la tabla. ¿Y qué nos dice la tabla, muchachos? Nos dice que del valor de nuestra casa, del valor de nuestra potencia total de nuestra casa, de este número, el código nos dice que, ojo, tomemos siempre 3000 voltiamperios que van a ir al 100%. ¿Qué más dice el código? En la tabla, para dwelling units, ¿no? Para unidades residenciales. Dice que de esta potencia, desde 3001 voltiamperes hasta 120.000 voltiamperes, vamos a aplicarle un factor de demanda del 35%. Luego viene el tercer paso y es que nos dice que si tenemos más de 120.000, ese excedente por encima de 120.000 voltiamperes, vamos a aplicarle un factor de demanda del 25%. Pero ojo, cuando les dé el video de multifamiliar, que es donde siempre le vamos a pegar a esa partecita de la tabla, les voy a explicar eso. Por ahora lo que nos interesa es que nuestra casa va desde 3.000 hasta 120.000 voltiamperios y de esos 120.000, 3.000 van a ir al 100% y el resto va a ir al 35%. Tomen apuntes de esto que les acabo de explicar, porque esto es lo que define que el cálculo quede correctamente ejecutado. Entonces, ¿por qué les digo que tomen apuntes? Porque lo voy a borrar, necesito trabajar, tengo un tablero muy pequeño. Pero no olviden que es la tabla 220.42. Entonces, vamos a hacerle caso al código. De esos 8.250 vamos a restarle 3.000 voltiamperios como el código manda. ¿Por qué? Porque esos manes van al 100%, ¿no? Los vamos a quitar. Y 8.250 menos 3.000, tengo una psicosis con tener que usar la calculadora, nos da 5.250 voltiamperes. ¿Qué dice el código? Dice a ese entre 3.001 y 120.000 aplíquele un factor de demanda del 35%. Entonces, cuando ustedes quitan los 3.000, lo que sea que les quede, si está por debajo de 120.000, le vamos a aplicar un factor de demanda del 35%. O sea, lo multiplicamos por el 35%. Ok, entonces 5.250 por el 35%. Y nos va a quedar una potencia de 1837.5 voltiamperes. Pero esperen, esto es muy poca potencia. No se les olvide que el código les manda a retirar estos 3.000. No es porque los vayamos a quitar, es porque van al 100%, señores. Entonces los vamos a regresar a nuestro cálculo final. Y ponemos aquí más 3.000 voltiamperios que iban al 100%. Y ahora sí, muchachos, nuestra potencia total de General Lighting va a ser los 1837.5 más 3.000, 4.837.5 voltiamperios. Y esto, mis amigos, este número de aquí es el que nosotros llamamos General Lighting Load. Este valor de potencia, quiero hacer un pequeño paréntesis, por favor cuando vean mis videos procuren ponerlos en formato HD para que mientras hago un tablero, consigo un tablero más grande, un pizarrón más grande, pues puedan acceder de manera clara a los valores que estoy dando. Bueno, cierro el paréntesis. Entonces, muchachos, este número de aquí es el que vamos a usar nosotros como General Lighting Load, ¿sí? Para nuestro valor final, para poder obtener el tamaño de servicio de nuestra casa. Acabamos de finalizar lo que sería el paso 1 del Home Load Calculation. El próximo video vamos a ver el paso número 2, que son los appliances. Entonces, muchachos, por favor, si tienen alguna duda al respecto del General Lighting, no olviden dejar su comentario. Los que son directamente alumnos míos
pues pueden escribirme al WhatsApp, no voy a dar el WhatsApp por acá, pero pues pueden dejar sus dudas y sus inquietudes en la caja de comentarios. Es un procedimiento repetitivo, sin importar el área de la casa, siempre vamos a multiplicarlo por 3, y sin importar el valor de potencia base, le vamos a agregar siempre mínimo 3000 de Small Appliances, que sería la cocina, 1500 de Laundry. Cuando obtengamos la suma total de toda esa potencia sumada, siempre le vamos a quitar, por favor, 3000 voltiamperios, que son los que van a ir al 100%. Y luego lo que nos sobra lo vamos a multiplicar por el 35%. Luego lo que nos dé después de esa operación, le vamos a regresar los 3000, porque ojo, van al 100%, no los tocamos. Simplemente los quitamos y luego los regresamos. Y luego, una vez sumados esos dos valores, ese va a ser lo que nosotros llamamos General Lighting Load. Seguimos con este capítulo del Home Load Calculation, capítulo muy interesante, muchachos. Espero les sea útil la información y nos vemos en el siguiente video.